Saludos desde el despacho de cálculo estructural EAS Estructuras Programadas. Habla el ingeniero Edgar Castellanos. En esta ocasión vamos a practicar el uso del objeto bastón de la aplicación EAS Dibujo Automatizado. Con este objeto vamos a poder generar bastones de varillas o barras para concreto reforzado con ganchos a 90 grados. Este es un objeto muy común en el uso del concreto reforzado. Como requisito previo, vamos a necesitar simplemente que el archivo esté configurado con los layers. Ahora mismo no vamos a usar eh, ni cotas ni multileaders. Como costumbre, siempre configuro cualquiera de mis ejemplos con set mleader style, pues ya que de ahí obtenemos la configuración del tamaño de letra. Bueno, para la creación de este objeto vamos a necesitar primero definir la palabra clave, que puede ser bastón 0090, 9000 y 9090. Esto hace referencia a que un bastón 00 en condiciones iniciales en las que no se le da rotación al bastón, digamos, va a ser la línea horizontal. Lo que nos vamos a encontrar primero es que no va a tener gancho del lado izquierdo y del lado derecho va a tener gancho a 90 grados. Del mismo modo, bastón 9000 significa que va a tener en su posición inicial un gancho a 90 al inicio, al lado izquierdo, y al lado derecho no va a tener el gancho. Y el bastón 90-90 significa que va a tener gancho a 90 grados, tanto de un lado como de otro. Entonces, la palabra clave para este ejemplo la definimos como si L6, esta celda, es diferente de vacío, directamente pondría M6, que sería bastón 0090. Si no es el caso, si es vacío, sería pregunta si es diferente de vacío esta celda, entonces es un bastón 9000. En cualquier otro caso, tendríamos que se imprime bastón 9090. Entonces, es por eso que tenemos esta palabra clave. Si yo pongo un carácter cualquiera en esta primera celda, ahora se cambia a bastón 0090 y si lo cambio a este otro, tenemos bastón 9000. Si no tenemos nada en ninguna de esas dos celdas, tenemos que es bastón 9090. Ok, de los datos que vamos a requerir son punto inicial X y Y, bueno, coordenadas del punto inicial X y coordenadas del punto final X y Y. Diámetro de varilla, tramo recto, radio interior de doblez, recubrimiento 1 que es vertical y recubrimiento 2 que es horizontal. Ahora mismo vamos a trabajar en milímetros, pero si quisiéramos trabajarlo en otras unidades como metros, habría que trabajarlo de este modo. Vamos a ingresar un diámetro nominal de varilla, por ejemplo, el número 4. Aquí ya tengo 3, 4, 5, 6, 8, 10 y 12. Entonces vamos a calcular el diámetro. Esto directamente es la celda C4 fija, como el número de varilla nominal sería 4 entre 8 por los octavos, por 25.4, que partimos de milímetros, y multiplicado por el factor de escala de unidad, que es C5. Si fuesen metros, perdón, metros, el factor de escala de unidad sería 0.201, por lo que nos quedaría el diámetro como 0.0127. Ahora mismo vamos a trabajar en milímetros. Entonces obtenemos el diámetro de la barra,
que es lo que vamos a ver como el espesor de nuestro bastón. Luego el tramo recto, directamente lo calculamos como 12 veces el diámetro de la barra. Radio interno de doblez. Este se calcula de diferentes maneras dependiendo del diámetro de la barra. Si el diámetro de la barra, o más bien, perdón, si el número de barra nominal es menor o igual que 5, o sea, 3, 4 y 5, va a ser 3.5 veces el diámetro de la barra. De otro modo, si es mayor, nos preguntamos si es el número de varilla 6 u 8. Entonces, si ese fuese el caso, sería 5 veces el diámetro de la barra. Si fuese menor que 12, o sea, número 10 nada más, sería 7 veces el diámetro de la barra. Y si es igual o mayor que 12, sería 8 veces el diámetro de la barra. Entonces, así es como obtenemos radio interno de doblez. Proyección en X, directamente vamos a ingresar el valor en estas celdas en amarillo y acá se van a multiplicar por el factor de escala. Y recubrimiento vertical, recubrimiento horizontal. Vamos a empezar a generar los bastones. Primero el bastón 90-90. Quiero que el elemento al que va a reforzar tenga 1200 milímetros de largo y va a tener un recubrimiento de 50 milímetros en la altura, en la posición vertical, y 40 de cada lado del gancho. Ya que estamos hablando de un gancho 90-90, bueno, bastón 90-90, va a tener recubrimiento de 40 del lado izquierdo y 40 del lado derecho. Vamos a ejecutar em, la aplicación y ahí lo tenemos. 1120. ¿Qué está pasando aquí? Que yo pedí un elemento de 1200 milímetros, pero como tiene dos veces el recubrimiento horizontal de 40, por eso me da el 1120, porque le estoy restando 80. 1120. Ok, ahora para hacerlo más claro, vamos a ocupar unas líneas auxiliares. Ahora mismo solamente ejecutamos esta parte. Entonces conectamos esta otra parte. Son objetos auxiliares. Lo que hice fue las líneas que encierran al objeto que quiero reforzar. Entonces, mm, vamos a ver. Longitud de la línea auxiliar a 90 grados. Ok, vamos a ejecutarlo y lo voy explicando. Ahí lo tenemos. Vamos a tener esta línea auxiliar que nos va a servir para medir el recubrimiento vertical y otra línea vertical que nos va a servir para medir el recubrimiento horizontal. Entonces, lo que quiero hacer es, esta línea mide el recubrimiento vertical más el diámetro de la varilla más el radio interno de doblez más el tramo recto. Por eso aquí lo estoy calculando como la suma de todos estos elementos. Más adelante vamos a ver el ángulo y primero la línea horizontal, sus coordenadas en X, inicial y final. Y, ok, vamos a ver esta parte antes de empezar a meternos con el ángulo. Entonces, primero tenemos un bastón 90-90 con los recubrimientos y el diámetro especificado. Vamos a cambiar el diámetro. Vamos a ponerle 5, 1500 y 30 milímetros y 30 milímetros. Vamos a ver qué pasa. Igual, mismo bastón 90-90. Ejecutamos. Y ahí lo tenemos. Vamos a ver que el diámetro es 15.875. El recubrimiento es 30 horizontal
y vertical. Ahora, por último, vamos a hacer uno de diámetro 8. Ejecutamos. Y aquí lo tenemos. Medimos el diámetro 25.4. Ok. Ahora vamos a verificar cómo se vería un bastón 0090. Son las mismas características que el bastón anterior. Ejecutamos. Entonces no tenemos gancho del lado izquierdo y lo tenemos del lado izquierdo. Lo cambiamos. Ejecutamos. Y ahí lo tenemos. Gancho del lado izquierdo y sin gancho del lado derecho. Ok. Vamos a cambiar el diámetro de la varilla a número 6. Y vamos a ver la parte de la rotación. Entonces, ahora mismo solamente he hecho em, bastones horizontales que tienen los ganchos hacia arriba. Para poder rotarlo, solamente hace falta ingresar una proyección en Y. Si yo quisiera rotarlo 45 grados, tendría que tener una proyección de 1500 también en Y. Ejecutamos. Claro que en esta ocasión el bastón va a medir diferente, puesto que sería la hipotenusa, la longitud del bastón, la hipotenusa de un triángulo rectángulo de 1500 de lado, ambos lados de 1500. Voy a usar el ejemplo de bastón 90-90 para que sea simétrico. Entonces, si yo quisiera que este bastón viera completamente hacia, bueno, los tramos rectos vieran hacia la izquierda, pondría 0 en proyección mm, horizontal y 1500 en proyección vertical. Ejecutamos y ahí lo tenemos. ¿Qué pasa si quiero que sea 135 grados? Tendría que poner menos 1500 y es como si lo hubiera rotado 135 grados desde una posición de cero. Y se cumple igual para todas las demás posiciones, digamos 1500. Ahí lo tenemos. Esta parte de la rotación la hace de manera automática el objeto bastón 90-90. Si quisiéramos ver las líneas auxiliares, lo que tendríamos que hacer sería calcular las coordenadas de los puntos inicial y final de una línea recta y luego aplicarles la rotación por medio de una matriz de rotación. ¿Cómo se hace esto? Primero hay que calcular el ángulo que vamos a ingresar en radianes. Entonces, para cada caso voy a calcular el, el ángulo y si no es el caso correspondiente, simplemente voy a pedir que me evalúe con cero. Entonces, digamos, para el caso de 90 grados, cuando x, la proyección en x es igual a cero y la proyección en y es positiva. Eso sería 90 grados, pero si lo calculamos como el arco de cuya tangente de arco tangente de proyección en y entre proyección en cero, se produce una indeterminación por dividir entre cero. Entonces directamente para el caso de 90 grados se tienen que cumplir dos cosas. Entonces es un sí condicional con un y anidado. Que la proyección en x sea igual a cero y que la proyección en y sea mayor que cero. En ese caso tenemos que el ángulo es pi medios. En cualquier otro caso de combinación de proyecciones en x y y se evaluaría como cero. Para 180 se tiene que cumplir que la proyección en x sea menor que cero y que la proyección en y sea igual a cero. Si se cumple, el ángulo es pi, que es 180, su equivalente en grados. Para 270 es muy parecido a 90, pero la diferencia es que ahora, además de que la proyección en x debe ser cero, la proyección en y debe ser menor que cero. En ese caso tendríamos 3 medios de pi,
que es 3/4 partes de vuelta. Y si no se cumplieran ambas condiciones, se evaluaría como cero. Ahora, para todos los demás casos, caen en un cuadrante. El cuadrante uno es con las coordenadas de x y y positivos, por lo tanto, para este caso se tienen que cumplir las características de que la proyección en x sea mayor que cero y la proyección en y sea mayor que cero. El ángulo, por lo tanto, se calcula como el arco tangente de la proyección en y entre la proyección en x. Si no se cumple cualquiera de las dos condiciones, se evalúa como cero. Ahora, para el cuadrante 2 tiene un poquito más de chiste, porque vamos ahora a evaluar sobre el valor absoluto de las proyecciones. Primero, se tiene que cumplir que la proyección en x sea menor que cero y que la proyección en y sea mayor que cero. Si se cumple, el ángulo lo vamos a calcular como el arco tangente del valor absoluto de la proyección en y entre el valor absoluto de la proyección en x. Y lo que sea ese ángulo va a estar comprendido entre cero y pi medios. Entonces, o cero y 90 grados. Por lo tanto, si yo ya sé que estoy en el cuadrante 2, lo que voy a hacer es, a lo que me dé ese resultado, que ya tomé valores absolutos para am- que parezca que estoy calculándolo en el cuadrante 1, simplemente le voy a sumar, perdón, 90 grados. Si no se cumple cualquiera de las otras dos condiciones, se evalúa como cero. Cuadrante 3, lo mismo. Para este caso, en el cuadrante 3, las coordenadas, bueno, las proyecciones tienen que ser negativas tanto en x como en y. Se calcula del mismo modo, pero aquí le voy a sumar 180 grados, que es pi. Y para el cuadrante 4, se tiene que cumplir que la proyección en x es mayor que cero, en y menor que cero. Calculo del mismo modo el ángulo, pero ahora le sumo 3 medios de pi. En cualquier otro caso, el valor es cero. Entonces, solamente nos va a arrojar un valor diferente de cero cuando coincide en ese caso. Por lo tanto, el ángulo lo puedo calcular como el máximo de cualquiera de mis 7 casos. Lo mismo para los grados sexagesimales. Ahora que ya tengo el ángulo, lo que necesito es primero determinar las coordenadas en x y y de mi línea auxiliar horizontal. Va a ser, ok, primero la longitud, porque tengo una proyección en x y una proyección en y. Lo que hago es aplicar un teorema de Pitágoras para obtener la hipotenusa que se forma de ese triángulo rectángulo. La coordenada en x de mi línea horizontal va a ser primero coordenadas en x y y como si estuviera con ángulo de rotación cero. Entonces, esta longitud, digamos que está completamente horizontal y quiero que se rote a partir de la mitad de esta. Entonces va a ser menos esta distancia medios y no tiene elevación, por lo tanto es cero. Ahora mismo lo estoy indicando para que sea didáctico, que es la matriz de rotación, pero podría omitirse toda esta parte, puesto que se va a multiplicar por cero. Entonces es por el coseno del ángulo menos la coordenada en y por el seno del ángulo. Eso es para calcular la coordenada en x. Para calcular la coordenada en y, son las mismas coordenadas de mi línea horizontal inicial antes de la rotación, pero ahora cambiamos el primer término es por el seno de teta y el segundo término es por el coseno de teta. Ahora para mi siguiente línea, que va a ser la vertical izquierda, la coordenada en x es lo mismo, menos esta distancia entre 2 y cero para la elevación. Entonces el primero se multiplica por el coseno de teta y el segundo es menos la altura, que es cero, por el seno de teta. La coordenada en y se calcula como menos la distancia medios por el seno de teta más la altura, que en este caso es cero, por el coseno de teta. Y ahora sí, vamos a tener un valor diferente de
Y, porque ahora voy a meter esta coordenada. Es lo mismo en X menos la longitud entre 2 por el coseno de teta menos la distancia que ya calculé como el recubrimiento vertical más el diámetro de la varilla más el radio interno de doblez más el tramo recto. Entonces esa es la coordenada en Y de mi segundo punto que forma la línea vertical. Entonces así es como se calcula la coordenada en X para una rotación teta. Y para la coordenada en Y, el mismo valor en X por el seno de teta más este valor por el coseno de teta. Hay que fijarse que los valores de las coordenadas originales no se mueven, solamente cambia para la coordenada en X por coseno de teta menos por el seno de teta y para la coordenada en Y es por el seno de teta más el coseno de teta. Lo mismo para la otra línea, solamente que ahora en lugar de ser menos, la distancia medio va a ser positivo, porque ahora estamos evaluando esta línea. ¿Ok? Entonces, podemos generar cualquier bastón que queramos, solamente ingresando las coordenadas de un punto inicial y un punto final, que vienen siendo, perdón, esta coordenada, la coordenada inicial, y esta es la coordenada final. Sobre de eso, el objeto bastón, ya sea 0090, 9000 o 9090, va a dibujar el bastón respetando el recubrimiento vertical, recubrimiento horizontal, tipo de bastón, radio de giro y tramo recto. Bueno, este objeto va a ser muy importante porque después para detalles más complejos simplemente vamos a llamar al objeto y le vamos a dar coordenadas. En este caso, donde le puse el clic era la mitad de la ubicación de mi objeto, pero no necesariamente tiene que ser así. Entonces puede ser que estas coordenadas no sean el 00 ni el simétrico de las otras. Entonces habrá que calcularlas para cada caso en particular. Ingresamos el diámetro de la varilla, tramo recto, que ahora mismo lo calculamos con una fórmula de reglamento, pero podemos redondearlo como nosotros querramos. Eso sería en esta parte. El radio interno de doblez, también ese es el radio interno de doblez mínimo que nos marca el reglamento. Podemos poner el que nosotros querramos. El recubrimiento, dependiendo de si es un elemento tipo trave, losa o si es un elemento de concreto que está en contacto con el terreno, habría que variarlo. Y de este modo es como se usa el objeto bastón, ya sea con un solo gancho, izquierda-derecha o ambos ganchos. Eso sería todo por este video. Espero que haya sido de su agrado y nos vemos en una siguiente ocasión. Saludos.